Problema 1. Problema 1 nos dice que se tiene una onda de choque estacionaria, para lo cual tenemos las propiedades aquí presentadas, presión en la entrada o del fluido antes de la onda de 80 kilopascales, temperatura de 5 grados Celsius, velocidad 600 metros por segundo, y tenemos que determinar las propiedades del fluido ya aguas abajo o posteriores a la onda. Bien, para esto vamos a utilizar nuestras relaciones que ya conocemos. Voy a cambiar pantalla. Deja esto. Bueno, aquí se lo hacemos. Y vamos a iniciar con el problema. Bueno, entonces, como nos indica este problema, tenemos presión en el punto 1 de 80 kilopascales, la temperatura en el punto 1 de 5 grados Celsius, y aquí recordemos que ya que estamos trabajando con relaciones desarrolladas a partir de la ecuación para los gases perfectos o ideales, tenemos que trabajar con Kelvin, no con grados Celsius ni grados Fahrenheit, como puede ser, sino con temperaturas absolutas. Entonces, tenemos que transformar esta temperatura a Kelvin. Y tenemos que la velocidad en el punto 1 es de 600 metros partido por segundo. Bueno, para determinar las propiedades de nuestro flujo posteriores a la onda de choque, vamos a tener que utilizar las relaciones que desarrollamos la semana pasada, o presentamos, perdón, la clase pasada. Y en particular, primero vamos a determinar el número de Mach, que va a ser necesario para utilizar estas relaciones. Bueno, el número de Mach habíamos dicho que era igual a la velocidad de nuestro flujo partido por la velocidad del sonido. Y la velocidad de un gas, perdón, la velocidad del sonido de un gas ideal iba a estar relacionada con su temperatura, como la velocidad del sonido es igual a la raíz de K por R por T. Bueno, el problema no lo indica, pero vamos a trabajar con aire porque es el fluido con el que hemos estado trabajando por lo general, igual como trabajamos con fluidos incompresibles por lo general con agua. Con los fluidos compresibles por lo general vamos a trabajar con aire. Bien, para el aire teníamos que K es igual a 1.4 y recordemos que K era C sub P partido por C sub B. Y la constante de los gases para aire en particular va a ser igual a 286.9 joule por kilogramo por Kelvin. Bien, esta constante R se puede obtener de tablas, pero también recordemos que correspondía a nuestra constante universal de los gases partido por el peso molecular de nuestro fluido, que en este caso sería aire. Entonces ahí, si se les olvida este valor, se recuerdan que esto es 8.314 joule kilogramo Kelvin, si no me estoy equivocando, y el peso molecular es aproximadamente 29 gramos partido por mol. Bien, utilizando estos valores, o reemplazando más bien los valores que nos indica el problema, tenemos 1.4, 286.9 y este es metro kilogramo Kelvin. Ahí sí. Y nuestra temperatura 278.5. Vamos a llegar al resultado
de 600 metros por segundo partido por 334.6 metros por segundo también. Recordemos que el número Mach tiene que ser adimensional. Entonces, para esta onda de choque en particular, tenemos que el flujo entra con Mach 1.79, lo que nos indica que nuestro flujo es supersónico, y ahí recordemos que nuestro flujo sea supersónico era un requerimiento, el primer requerimiento necesario para que exista una onda de choque. Entonces, esto nos va a corroborar, por así decirlo, que la onda, el problema por lo menos está correcto. Bueno, entonces, ya conociendo el número de Mach en 1, vamos a utilizar nuestras relaciones para ondas de choque. Entonces, para calcular las propiedades en 2, de choque. Bien, entonces, la primera relación que teníamos es el número de Mach. Mach en 2 al cuadrado era igual a K menos 1, Mach 1 cuadrado más 2, 2K, Mach 1 al cuadrado, menos K menos 1. Y como teníamos en este caso aire, esta relación se va a simplificar. 0.4, como tenemos aire, y K es igual a 1.4. Ahí sí, nuestra relación se va a simplificar bastante. Entonces tenemos Mach 2 es igual a la raíz de 0.4 más 1 cuadrado más 2, 2.8 más 1 al cuadrado menos 0.4, lo que nos va a dar un resultado de Mach 2 0.62, lo cual nosotros sabemos que es correcto porque habíamos dicho que cuando tenemos una onda de choque, nuestro flujo entra como supersónico y sale como subsónico. Bien. Para la temperatura, perdón, la presión, vamos a hacer primero, tenemos que la relación o la razón entre las presiones de flujo que entra a nuestra onda de choque y el que sale iba a estar dada por la siguiente expresión: 1K más 1, 2K más 1 cuadrado menos K menos 1, y para aire esta se nos iba a reducir a 1.2.4, 2.8 más menos 0.4. Bueno, aquí me faltó mencionar en el paso anterior, pero es obvio de que ya conocemos el número de Mach porque lo acabamos de calcular, Mach 1, que era 1.79. Bueno, tenemos P2 partido por P1 entonces igual a 3.57. Y como conocemos P1, que nos está entregado por el problema, P2 va a ser igual a 3.57 por P1, 3.57 por 80 kilopascales. Entonces P2 va a ser igual a 275.6 kilopascales. Bien, la temperatura me voy a saltar copiar toda la expresión. La pueden encontrar, por supuesto,
en las presentaciones o en el apéndice que está en Canvas. Y en este caso vamos a tener que T2 partido por T1, 1.524. Y aquí recordemos que T1 tiene que estar en Kelvin, entonces T2 va a ser igual a 1.524 por T1. Y esto es igual a 1.524 por 278.5 Kelvin por 424.4 Kelvin. Bueno, además, si necesitáramos calcular la densidad del aire, existen relaciones también al respecto, pero podemos recordar también que para nuestro gas ideal teníamos que la densidad estaba relacionada con la temperatura y la presión mediante nuestra expresión P es igual a ρ por R por T, o ρ es igual a P partido por R por T. Entonces pudiéramos calcular la densidad en 1 y 2 utilizando nuestra ecuación de los gases perfectos, en caso de ser requerido. Bueno, este problema o el desarrollo que hicimos hasta ahora se requiere utilizar las expresiones que vimos en clase, pero como yo también les mencioné, pudiéramos utilizar nuestro apéndice, el cual voy a mostrar enseguida, y cómo tendríamos que utilizarlo. Vamos a cambiar, aquí está. Bien, bueno. Para utilizar o desarrollar este problema utilizando el apéndice, básicamente tendríamos que hacer lo mismo. Iniciamos calculando el número de Mach en el punto 1. Después, con ese número de Mach vamos a poder utilizar la tabla correspondiente a las ondas de choque, que está acá abajo. Y como habíamos dicho que Mach 1 era igual a 1.79, aproximadamente 1.8, lo buscamos en la tabla, 1.8, y ahí vamos a tener nuestras relaciones. Entonces tenemos P2 partido por P1, en el problema habíamos dicho 3.57, aquí tenemos 3.61, habría que hacer una interpolación con el punto anterior. Hoy, dependiendo de qué tan precisos necesitemos ser, podemos incluir un tercer punto, o más aún, dependiendo del algoritmo que estén utilizando para interpolar. Habíamos dicho también que T2 partido por T1 es 1.524, aquí el valor se acerca bastante, al menos para 1.8, y que el número de Mach en el punto 2 era igual a 0.62, el cual es un poco menor en para 1.8. Entonces, básicamente, con esta tabla lo que hacemos es evaluar todas estas expresiones. Yo lo hice, este problema lo hice utilizando las expresiones, pero por supuesto hice un pequeño programa. No tiene nada de complejo, simplemente es copiar las ecuaciones. Pero ahí, por supuesto, va a depender del gusto de quien lo esté haciendo. Yo prefiero, como les estaba comentando, utilizar un programa para no tener que interpolar en la tabla. Bien, problema 2. Vamos aquí está. Bueno, el problema 2 dice que tenemos que determinar el flujo másico máximo admisible para la tobera que está en la figura 1 y la presión en el plano de salida cuando se tiene flujo estrangulado. Y aquí recordemos que el flujo másico máximo se obtenía cuando alcanzábamos Mach 1
o las condiciones de flujo eran tales para que pudiéramos alcanzar Mach 1 en la garganta, que en este caso, como es una tobera convergente, correspondía al plano de salida, y que ya si seguíamos disminuyendo la presión del reservorio de la derecha, no íbamos a lograr aumentar o pasar sobre ese, ya que habíamos dicho que el número máximo aquí era 1. También, como habíamos establecido, ya que el flujo iba a ser isentrópico hasta este punto, independiente de si teníamos flujo estrangulado o no, la presión en el plano de salida iba a ser siempre la misma presión que para la condición crítica, pero eso era solo cuando tenemos flujo estrangulado. Si tenemos un flujo tal de que alcanzamos Mach menor a 1 en el plano de salida, ahí ya la presión va a ir cambiando con la presión en B. Bien, entonces vamos a compartir la otra pantalla. Problema 2. A todo esto, estos problemas los estoy haciendo en el cuaderno del curso en OneNote, al que pueden acceder por Canvas o en Teams. Igual les voy a subir, como siempre, el PDF que se obtiene al imprimir estos problemas, o al menos la pauta que estoy utilizando yo para la pauta que les preparé para no tener que ir haciéndolo en clase. Bien, entonces, flujo máximo, flujo másico máximo. En este caso teníamos P0 igual a 80 kilopascal, T0 es igual a 5 grados Celsius. Entonces teníamos que convertirlo a Kelvin, siempre, se les olvide. Habíamos dicho 278.5 Kelvin. Y por supuesto tenemos que determinar el flujo másico máximo. Bien, el flujo másico máximo va a estar dado por una expresión que tenemos en las presentaciones. Y recordemos de que esta expresión iba a ser la misma básicamente para toberas convergentes y convergentes divergentes, con la única diferencia que teníamos que asegurarnos que el área crítica para las toberas convergentes correspondía al de plano de salida, que era el mismo de la garganta, pero para las toberas convergentes divergentes tenía que ser el área de la garganta, el cual no era el mismo que el plano de salida. Bueno, en este caso, como es la misma, no nos vamos a preocupar. Bien, entonces nuestra expresión de flujo másico máximo era igual, en este caso para aire, eso sí, con K es igual a 1.4, R es igual a 2.86.9 Joule kilogramo Kelvin. Esta expresión es una expresión fácil de evaluar, 0 a crítico RT0 elevado a medio. Bien. Bueno, como tenemos en este caso una tobera convergente y además tenemos un reservorio a la izquierda, la temperatura de estancamiento T0 y la presión de estancamiento P0 la podemos aproximar por las presiones y temperaturas de nuestro reservorio. Porque vamos a suponer de que el aire en ese punto se mantiene con velocidad aproximadamente igual a 0. Entonces, ahí en este punto B igual B es aproximadamente igual a 0. Entonces, por supuesto, tenemos P0 y T0, como sugiere el esquema. Y el área crítica va a corresponder al área para la cual nuestro flujo
va a poder alcanzar número Mach 1. En este caso, como tenemos un área crítica fija, nuestra tobera no va a ir cambiando, tenemos que esta va a ser igual a el área del plano de salida. Entonces, simplemente tenemos que evaluar esta expresión. 26847, 80 kilopascales, el área 0.01 metro cuadrado, 286.9, que era R para el aire, kilogramos por Kelvin, y la temperatura es 268.15 Kelvin. Si calculamos este valor, vamos a llegar a que el flujo básico máximo es igual a 1.94 kilogramos partido por segundo. Y eso sería básicamente cómo se calcula el flujo básico máximo para una tobera. Después vamos a ver con las toberas divergentes cómo podemos hacer esto. Bien, para calcular la presión en el plano de salida, vamos a tener que considerar que esta va a ser igual a la presión crítica, porque nuestro flujo es estrangulado y no va a aumentar más allá de ella, va a disminuir. Entonces, P partido por P0 vamos a tener que determinarlo en base a la consideración de que P por P0, P crítico por P0 es igual a P partido por P0. Esta expresión está, si no me equivoco, también en el apéndice, pero si no estuviera, lo estoy revisando, está en las presentaciones. Estoy asegurándome, si no se las agrego. Sí. Está en la primera página del apéndice. Entonces ahí pueden encontrarla. Y para esto tenemos que 2 partido por K más 1, K menos 1. Y con K es igual a 1.4. Obtenemos el valor de 0.528. Bueno, entonces tenemos que P partido por P0, cuando el flujo está estrangulado, es igual a 0.528. Entonces, P de E va a ser igual a 0.528 por P0. Eso es igual a 0.528 por 80 kilopascales. Y eso es igual a 42.24 kilopascales. Bueno, un par de detalles. El primero es de que la presión en el plano de salida es menor que P0, lo cual es necesario, por supuesto, para que exista flujo. No puede ser la presión en la dirección del flujo mayor a la presión anterior, ya que se estaría ejerciendo la fuerza hacia atrás. Así que ahí ya tenemos un criterio para darnos cuenta de que en realidad lo que estamos calculando está bien y no lo hicimos al revés quizás. El segundo es de que este valor P crítico partido por P0 es igual a 0.528. Vamos a encontrarlo siempre para el aire, porque si se dan cuenta, esta expresión solo requiere una constante, K, y va a ser la misma para tanto toberas convergentes como divergentes, con la única diferencia, eso sí, de que para las toberas convergentes este va a estar evaluado en el plano de salida, y para las toberas convergentes divergentes va a estar evaluado en la garganta. Entonces, aquí para las toberas convergentes y divergentes, en vez de P sub E, vamos a tener P sub T, con T indicando que es la garganta, o en inglés throat.
Bien, ese era el problema 2. Vamos a de a poquito ir avanzando. La idea de esta práctica es ir avanzando gradualmente hasta llegar al último problema, que ya es más complejo. Problema 3. Si no me equivoco, se está viendo bien. Bueno, problema 3 nos indica de que tenemos una tobera convergente divergente, como quiere la figura, para la cual conocemos las condiciones de flujo en 1, el cual no necesariamente corresponde a un reservorio donde la velocidad sería igual a 0, sino simplemente es un punto de la tobera. Y se nos pide buscar las propiedades para 2 y 3 en base a esta información. Además de que conocemos el área en estas distintas regiones de nuestra tobera. Y por supuesto se nos indica las propiedades en 1 para que las utilicemos. Bueno, ¿cómo afrontamos este problema? Lo primero que hacemos es compartir la pantalla. Tenemos, por supuesto, como siempre, que listar nuestras propiedades de interés, metros partido por segundo. T1 es igual a 500 kilopascales. T1 es igual a 470 Kelvin. El área en la sección 1 es igual a 0.05 metros cuadrados. Y el área en la sección 2 y la sección 3 es igual a 0.036 metros cuadrados. Bueno, un detalle que no mencioné es que nos indica también el problema que el flujo en 3, es decir aquí, es supersónico, lo cual pudiera ser el caso considerando de que nuestra tobera es convergente divergente y el 3 se encuentra en la zona divergente. Bueno, primero vamos a calcular las condiciones de flujo en 2. Para esto vamos a utilizar nuestras relaciones de flujo isoentrópico. El problema indica de que así es, este es el caso, nuestro flujo es isoentrópico y no existen ondas de choque. Y si vemos estas propiedades o estas relaciones, vamos a presentar aquí. Nos vamos a dar cuenta de que todas requieren, por supuesto, el número de Mach, pero además las condiciones de estancamiento, las cuales no conocemos porque de momento, porque el problema no nos las indica explícitamente. Entonces, vamos a tener que calcular el número de Mach y también las propiedades de estancamiento. Vamos a volver a compartir pantalla. No, me equivoqué. Y vamos a hacer esto. Vamos a evaluar primero las condiciones de estancamiento. Bueno, para eso tenemos que utilizar las condiciones en 1 y recordar de que, ya que nuestro flujo es isoentrópico a lo largo de toda nuestra tobera, las propiedades de estancamiento se van a mantener constantes. Entonces voy a apurar un poco el paso para ojalá terminar esta práctica hoy en esta clase y no tener que volver a la tarde. Así que vamos a saltarnos algunos pasos. Tenemos la velocidad en 1, la velocidad de sonido en 1, V1,
la raíz de KRT. Aquí siempre recuerden que, bueno, el problema no lo indica, pero estamos trabajando con gases. Siempre vamos a trabajar con gases, a menos de que se diga lo contrario. K y RT los conocemos, hablamos un poco de eso en los problemas anteriores. La temperatura ha de estar en Kelvin y está dada aquí, este es 1, perdón, este 1. Entonces, si evaluamos todas estas propiedades que ya conocemos y vienen dadas por el problema, vamos a tener que Mach en 1 es igual a 415, 0.415. Es decir, nuestro flujo es subsónico, como debiera ser, porque tenemos una tobera convergente divergente. Bueno, no debiera ser. En realidad pudiéramos entrar con flujo supersónico, ya que no se nos indica de que este tobera entra de una reservorio donde el aire se encuentra estancado. Bien, T0 lo vamos a evaluar de las mismas expresiones que le acabo de presentar, pero ahora vamos a hacer el paso inverso. Tenemos T0 partido por T1 es igual a 1 más K menos 1, partido por 2, más 1 al cuadrado. Y aquí pudiéramos utilizar nuevamente nuestras tablas. Vamos a, no se los voy a mostrar, pero es la primera tabla de las propiedades de estancamiento. Conocemos el número de Mach. Las tablas están desarrolladas para aire, entonces simplemente podemos calcular este valor de ahí o evaluar esta misma expresión con K es igual a 1.4. Entonces, teniendo este valor, yo aquí lo evalué, entonces obtenemos que T1 es igual a 486, perdón, T0, 486.2 Kelvin. Lo mismo para la presión, P0 partido por P1, tenemos nuestras expresiones, tenemos el número de Mach, podemos evaluarlo, K menos 1 partido por 2, Mach 1 al cuadrado, K por K menos 1, o simplemente obtenerlo en nuestra tabla. Entonces P0 es igual a 563 kilopascales. El área crítica, que sería otra propiedad interesante o importante que vamos a necesitar después, la vamos a calcular de la misma forma. Tenemos nuestras expresiones o podemos utilizar nuestras tablas, en las cuales solo necesitamos el número de Mach. Yo, como siempre, lo evalué. Como les está diciendo, este valor está tabulado, simplemente necesitamos Mach 1. En este caso lo había evaluado antes de hacer el cambio, entonces tenemos que la relación entre estas áreas va a ser igual a 1.544. Conocemos a 1, que es el área en el punto 1, el área de la tobera en el punto 1, entonces el área crítica va a ser igual a 0.0323 metros cuadrados. Bueno, ¿qué nos indica esta área crítica? Además, como un detalle importante, es que, según las condiciones de flujo aquí establecidas, donde conocemos las propiedades de flujo en 1, el área de la tobera en la garganta tiene que ser 0.0323 metros cuadrados para que logremos que exista flujo supersónico o con velocidad del sonido en este punto. Y por supuesto para que después exista flujo supersónico ya en la zona divergente. Que a todo esto esa área no está entregada por el problema, pero la podemos calcular en base a eso.
y al hecho de que se nos indica que después existe flujo supersónico. Si el área es menor a eso, después vamos a encontrarnos con este comportamiento donde existen ondas de choque. Y si el área es mayor, no va a poder existir flujo supersónico posterior a la garganta. Bueno, calculamos entonces las propiedades en A, en el punto 2, y para eso vamos a utilizar la relación de área crítica que aquí está presentada. 0.2 Mach 2 al cuadrado elevado a 3. 1.728 Mach 2. Aquí es importante que nos demos cuenta primero de que conocemos el área crítica, la acabamos de calcular. Conocemos el área en 2, está dada por el problema. Y no conocemos el número de Mach. Entonces, la idea, por supuesto, va a ser calcular el número de Mach en ese punto. Nuevamente, aquí ustedes pudieran tanto evaluar esta expresión o utilizar las tablas. Vamos a ver dos opciones, cómo hacerlo. Lo primero, eso sí, y que va a ser común para ambas formas, es calcular esta razón en base a los valores que conocemos, metros cuadrados, a 2 a crítica. Ups. Y esto es igual, vamos a correr un poco para que no quede tan feo, a 1.15. 1.15, perdón. Bien, con ese valor lo que ustedes pueden hacer es resolver esta expresión utilizando algún método numérico, ya que es una ecuación no lineal y va a ser un poco más compleja de resolver, o las tablas, por supuesto. Si utilizan un método numérico, en particular UTC Newton-Raphson, van a necesitar un valor inicial. Y aquí el valor inicial ha de depender de la condición de flujo. Porque vamos a ver, si analizamos nuestro gráfico, como les voy a presentar enseguida, acá, podemos notar de que vamos a encontrar dos raíces a esta solución para una razón de áreas establecidas. Por ejemplo, en este caso tenemos 1.15, nos vamos a encontrar aproximadamente aquí, y vamos a encontrar entonces con un número Mach aproximado de 0.6, al ojo bastante, por supuesto. O también nos vamos a encontrar con un número Mach de aproximadamente 1.2. Entonces ahí, al resolver, nuevamente van a necesitar un valor inicial adecuado. Y vamos a ver después qué significa eso. Con las tablas también van a tener que hacer algo similar. Si van a la tabla y buscan el valor de esta razón, 1.115, aproximadamente entre estos dos valores, se van a dar cuenta nuevamente que existe un valor de entre 0.6 y 0.65 para Mach 2, pero si siguen bajando, van a ver que llegamos a 1, aquí, que indica el área de la garganta, en la tobera convergente y divergente, o el área donde el área crítica es igual, la razón entre el área y el área crítica es igual a 1, ya que esta área menor. Y si siguen bajando van a ver que se sigue aumentando, de igual forma a como vimos en el gráfico, y van a encontrar un valor entre estos dos. Este está bastante cercano. 1.4. Entonces, nuevamente, tienen que tener ojo con qué valor van a utilizar. Bien. Como habíamos dicho, en el punto 2 el flujo va a ser subsónico. Tenemos
tenemos primero un flujo que entra como subsónico y es previo a la garganta, entonces sí o sí este también tiene que ser subsónico. Para eso vamos a utilizar, para resolver esta expresión, un valor de inicial Mach menor a 1 y debiera converger. Si converge a un valor mayor a 1, tenemos que disminuir. Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que Mach 2 es igual a 0.673. A menos que me haya equivocado por algún lado. Bueno, con este valor podemos calcular el resto de las propiedades, conociendo T0, que lo calculamos en el paso anterior, y nuestras expresiones o tablas correspondientes. Para este caso tenemos 0.91, entonces T2 es igual a 445.6 Kelvin. Lo mismo para la presión, P0 partido por P2, 1355. Conocemos P0, entonces P2 es igual a 415.5 kilopascales. Y la velocidad del flujo en el punto 2 la pudiéramos calcular en base al número de Mach, Mach 2, por la velocidad del sonido. Recordemos que Mach es igual a V partido por C. La velocidad del sonido va a estar dada por la raíz de K por R por T. Tenemos aire, conocemos KR, conocemos T2, perdón. Entonces, V2 va a ser igual a 284.5 metros por kilo por segundo. Bueno, parte B, las condiciones de flujo en 3 se resuelve básicamente de la misma forma. Partimos con nuestra relación de A3 partido por el área crítica, la cual simplemente voy a copiar de acá para no estar escribiendo tanto. Y ahora, eso sí, tenemos que evaluar en 3, Mach 3. La razón de área, como indica el problema, es la misma, 0.036 es el área en 3 y 0.0323 es el área crítica que calculamos a partir de la propiedad de flujo en 1. Es igual a 3 partido por el área. Bueno, ahora, si se dan cuenta, es la misma expresión, como les estaba diciendo, pero necesitamos que nuestro flujo sea supersónico. Entonces, para resolverla, vamos a copiar, vamos a necesitar un valor inicial que sea mayor a 1 para Mach 3. Y eso es porque nuestro flujo tiene que ser supersónico. Si utilizamos un valor mayor a 1, por ejemplo puede ser 2, debería converger igual, vamos a obtener Mach 3 es igual a 1.4. Que si lo comparamos con lo que habíamos visto en la tabla, es el mismo valor, o sea, dentro de las cifras significativas correspondientes. Con ese valor, ahora, por supuesto, podemos, y lo vamos a hacer con la misma tabla, buscar las distintas relaciones. Tenemos primero P0 partido por P, T0 partido por T, y el área ya la habíamos entregado como nuestra variable de entrada. Entonces, primero P0 partido por... Voy a compartir de nuevo esta pantalla. P0 partido por P es igual a 3.1823. Aquí simplemente, como el valor está tan cercano de las razones de las áreas, voy a utilizar este mismo valor, no voy a interpolar. Entonces, P3, perdón, este P3
P3 es igual a 1.76.9 kilopascales. Lo mismo para T0 partido por T3. Este valor lo obtenemos de la tabla, 1.392. Entonces T3 es igual a 349.3 Kelvin. Bien, y eso sería cómo vamos a tratar, o deberíamos tratar un flujo isentrópico. Tenemos, en resumidas cuentas, necesitamos las propiedades de estancamiento y propiedades críticas, o el área crítica, el número de Mach en al menos algún punto, y ahí vamos a poder, en base a este juego con las expresiones y extrapolando, por así decirlo, estas propiedades de estancamiento de un punto a otro, calcular las propiedades de flujo en otros puntos. Bueno, ahora vamos a hacer el último problema, el cual es más largo y reúne todo lo que hemos visto hasta el momento, incluyendo las ondas de choque que vamos a mencionar. Voy a compartir la pantalla. Asegurarme de que se está viendo. Bien. Bueno, problema 4. Se nos indica de que tenemos una tobera convergente y divergente, lo cual separa dos reservorios. El reservorio de la izquierda, como sugiere el diagrama, tiene velocidad aproximadamente igual a 0. Tenemos T0 y P0 con valores conocidos. El reservorio de la derecha tiene una válvula, en la que podemos ir variando la presión P sub B. Se nos indica el área de la tobera y del plano de salida. Entonces se nos pide calcular una serie de propiedades o condiciones según distintas situaciones. Bueno, la primera, vamos a iniciar, voy a compartir pantalla. Bien, la primera, condición de diseño. La condición de diseño, como les había explicado ayer, corresponde a la condición en la que nuestro flujo a través de la tobera es isentrópico hasta el plano de salida, y luego el plano de salida no existe, perdón, no existen ondas de choque oblicuas o normales, según sea el caso. Es decir, sería una condición en la que podemos obtener flujo supersónico posterior a nuestra tobera. Para eso tenemos el gráfico que les presenté en la figura, para que vayamos analizando los distintos casos. Entonces, la condición de diseño va a estar dada por esta curva, donde no vamos a encontrarnos con ninguna onda de choque en el flujo a lo largo de toda la tobera. Y nuestro flujo es completamente isentrópico en todo punto. Es decir, podemos utilizar básicamente el mismo desarrollo que hicimos en el paso anterior, pero ahora ya vamos a conocer las propiedades de estancamiento que están dadas por las propiedades de nuestro fluido en el reservorio de la izquierda. Bueno, aquí vamos a hacerlo completo. Condición de diseño. Vamos a tener flujo isentrópico en todo el sistema. Para eso vamos a considerar
de que, perdón, vamos a analizar eso un poco antes. La condición de diseño, básicamente lo que vamos a tener que determinar es la presión requerida en el reservorio de la derecha. Es la única propiedad que no conocemos o variable que podemos manipular, ya que tenemos nuestras áreas fijas y no existe otra propiedad más allá de modificar las condiciones de flujo en el reservorio que podamos alterar para lograr esta condición de diseño. Entonces, vamos a considerar, ya que el flujo es isentrópico en todo el sistema, que la presión 0 va a ser igual, o la presión de estancamiento va a ser igual a la presión de estancamiento en el plano de salida, ya que se mantiene constante a lo largo de nuestro sistema. Lo mismo para la temperatura, plano de salida. Y el área crítica que vamos a tener. Bien, bien, el área crítica, recordemos, correspondía al área más pequeña de nuestra tobera y iba a ser el área donde lográramos Mach 1, es decir, el área de nuestra garganta que conocemos de nuestro diagrama. Entonces, vamos a dejar simplemente A sub T, 0.01 metros cuadrados. Con eso vamos a poder calcular el número de Mach en el plano de salida utilizando nuestras relaciones. A sub B, A subcrítico va a ser igual a 0.04 metros cuadrados. A todo esto, el área en el plano de salida está dada por el diagrama. Aquí. El área crítica la habíamos ya determinado. Y es igual a 4, esta razón. Y podemos, por supuesto, aplicar la relación o la ecuación que nos relaciona el área partido por el área crítica con el número de Mach. 1 más 0.2 Mach, y este va a ser en el plano de salida al cuadrado, todo esto al cubo, partido por 1.728 número de Mach. Bien, esta expresión por supuesto corresponde para aire. Vamos a recalcarlo nuevamente. Y si evaluamos esto y la resolvemos, vamos a tener que tener la consideración que, ya que es la condición de diseño, el flujo va a ser supersónico, entonces el número Mach tiene que ser mayor a 1. Es decir, tenemos que, si lo vamos a resolver mediante métodos numéricos, vamos a necesitar un valor inicial mayor a 1, o con la tabla vamos a tener que encontrar el valor para esta razón, o 4, que corresponda a Mach mayor a 1. Entonces, tomando esas consideraciones, vamos a ver, Mach es igual a 2.94, el cual por supuesto es supersónico. En base a este valor podemos nuevamente utilizar nuestras expresiones para flujo isentrópico y vamos a tener que P0 P va a ser igual a 33.56, el cual está dado por este número de Mach. Entonces, la presión en el plano de salida es de 2.97 kilopascales. Bueno, como habíamos establecido, para que la condición de diseño sea posible, la presión en el reservorio de la derecha tiene que ser la misma que la presión en el reservorio, perdón, en el plano de salida. Entonces, P sub B es igual a P sub E, que corresponde al plano de salida,
es 2.97 kilopascales. Bien, vamos a ir viendo los siguientes pasos, pero parte del problema, pero me gustaría volver sobre este gráfico y conversar un poco, como lo hicimos la clase pasada. Estamos aquí, que es la condición de diseño, 4. Si subimos, aumentamos, perdón, la presión en el reservorio de la derecha, nos vamos a encontrar con distintos comportamientos. Para recordar lo que hablamos la clase pasada, primero nos vamos a encontrar con la formación de ondas oblicuas. Luego la presión puede ser tal para que logremos formar una onda de choque en el plano de salida. A partir de ese punto, si seguimos aumentando la presión, vamos a llegar a un régimen donde vamos a tener ondas de choque dentro de la tobera, pero por supuesto después de nuestro garganta, hasta que lleguemos al punto donde el flujo vuelve a ser isentrópico, pero la zona divergente, o el flujo de la zona divergente, va a ser subsónico. Y ya si seguimos subiendo o aumentando la presión, vamos a seguir, por supuesto, con flujo subsónico hasta que lleguemos a un punto donde el flujo se va a poder tratar como incompresible, y ya cuando las presiones sean iguales, no va a haber flujo. Por supuesto, si por alguna razón seguimos aumentando el flujo, vamos a tener un flujo inverso, pero esto ya no nos interesa. Bien. Problema, pues aparte 2, vamos a dejar parte B mejor. Del problema nos indica la presión máxima requerida para que exista flujo supersónico en la zona divergente. Es decir, la presión, vamos a tener una condición de flujo en la que podemos encontrarnos en toda esta zona donde va a existir flujo supersónico hasta este punto, donde el flujo es isentrópico, pero tenemos flujo de subsónico en la salida. Entonces tenemos que determinar esa condición. Para eso vamos a indicar de que el flujo va a estar estrangulado, o va a estar por lo menos en su condición crítica. Es decir, Mach en la garganta es igual a 1. Y aquí ustedes lo pueden ver en este gráfico, que esa va a ser la condición. Mach en la garganta es igual a 1. Y como les estaba diciendo también, el flujo en la zona divergente es subsónico. Es decir, en el número Mach en el plano de salida tiene que ser menor a 1. Además, nuestra última condición es que todo el flujo es isentrópico. Lo que nos va a permitir, por supuesto, trabajar con nuestras relaciones para flujos isentrópicos. Entonces, vamos a tener nuevamente P0 en el plano de salida va a ser igual a P0. La temperatura en el plano de salida, perdón, de estancamiento en el plano de salida va a ser igual a la temperatura de estancamiento en el resto de la tobera. El área crítica en el plano de salida va a ser igual al área crítica en el resto de la tobera, y habíamos dicho que esta era igual a 0.01 metros cuadrados.
Bien, podemos hacer básicamente el mismo desarrollo. Tenemos exactamente la misma situación anterior, solo que ahora vamos a tener que nuestro flujo tiene que ser subsónico. Entonces, si vieron en el paso anterior, metros cuadrados es igual a 4, es igual a, vamos a copiarlo para no perder tiempo más que... ¿Ya? Pero ahora vamos a necesitar que MAC sea menor a 1. Entonces, si resuelven esto de forma numérica, necesitan un valor inicial menor a 1, pudiera ser 0, que les va a asegurar la convergencia. Tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Porque si no, el paso inicial va a estar no determinado. Pero si consideramos un valor menor a 1, igual que la tabla, vamos a obtener que MAC en el plano de salida va a ser igual a 0.1465. Con este valor podemos calcular la presión en el plano de salida, utilizando nuestra razón de presión de estancamiento, y obtenemos 15, este valor, el cual nuevamente puede ser obtenido de tabla o simplemente evaluando nuestras relaciones. Bueno, a todo esto les he estado mencionando todo el rato que puede ser evaluado de tablas, pero también pudieran evaluarlo en base a los gráficos que están en el apéndice, para quien sea más valiente ahí. No me parece necesario, pero también está la posibilidad. Bueno, con eso podemos calcular la presión del plano de salida, que es igual a 100 kilopascales, que era T0, que estaba indicado por el problema, y eso es igual a 98, perdón, P0 kilopascales. Nuevamente vamos a tener en esta condición que, ya que nuestro flujo es isentrópico y sale como subsónico, no vamos a tener la formación de ninguna onda de choque en ningún punto de nuestro sistema. Entonces podemos establecer que la presión de plano de salida va a ser igual a P sub B. Entonces tendremos que P sub B es igual a P sub B y es igual a 98.5 kilopascales. Bueno, y como ven, necesitamos una presión máxima de 98.5 kilopascales para que a partir de ese punto, si lo disminuimos aún más, vamos a observar flujo supersónico, al menos en ciertas secciones de nuestra tobera. De igual forma como se sugiere en el gráfico que les he mostrado todo el desarrollo de este problema. Bueno, parte C. Nos piden la presión mínima requerida para que se formen ondas de choque normales. Bueno, la presión mínima requerida para que se formen ondas de choque normales va a estar dada por esta condición. Habíamos dicho, nuestra condición de diseño, si aumentamos la presión, nos vamos a encontrar con ondas de choque oblicuas, hasta el punto en que nuestra presión sea tal que nos permita formar una onda de choque en el plano de salida. Entonces, esa presión mínima, porque si seguimos aumentando vamos a tener ondas de choque en el resto de nuestra toera, esa presión va a ser tal y va a estar determinada por esta condición de que existen ondas de choque en el plano de salida. Entonces, la presión mínima para que existan ondas de choque normales
va a estar dada por la formación de una onda de choque normal en el plano de salida. Bien, en ese caso, cuando tenemos una onda de choque normal en el plano de salida, vamos a encontrarnos con que el flujo va a ser isoentrópico en toda nuestra tobera hasta justo el plano de salida. Entonces, vamos a tener que calcular las condiciones de flujo en el plano de salida. Y aquí vamos a tener que tomar la siguiente consideración. Nuestra onda de choque es lo suficientemente delgada como para que el área del plano de salida previo a la onda de choque sea igual al área del plano de salida, perdón, de la onda de choque posterior. Perdón, me confundí un poco. Vamos a considerar como la onda de choque es muy delgada, el área previo a esta onda de choque es la misma que el área posterior a esta onda de choque y va a ser igual a el área del plano de salida. Entonces vamos a tener una condición por este estilo. Primero vamos a dejar establecido que todo el flujo es isoentrópico hasta, aquí vamos a ponerle 3 horarios, el plano de salida. Bueno, entonces como le está mencionando, vamos a tener una condición de este estilo. Tenemos el área y vamos a tener aquí la presión del plano de salida, 1, y la presión del reservorio de la derecha, P sub B, donde el área nuevamente va a estar dada por esto que le acabo de comentar. Bien, conocemos esta presión. En el caso de que el flujo es isentrópico hasta ese punto, la calculamos en el punto A. No vamos a tener que volver a hacerlo, ya que básicamente sería seguir el mismo procedimiento, considerar el flujo isentrópico y las áreas correspondientes, y el número MAC E es igual a 2.94. Aquí recordemos que para la onda de choque hablamos de un punto 1 y un punto 2, entonces P va a ser igual a P1, la presión previa al punto a la onda de choque, MAC E es igual a MAC 1, y también vamos a tener que posterior MAC 2 es igual a MAC en el reservorio, y la presión en 2 va a ser igual a la presión en B. Y por supuesto esto se va a repetir para el resto de las propiedades de nuestro flujo. Bueno, para esto vamos a necesitar las relaciones para nuestras ondas de choque normales. Y conociendo ya MAC 1, pudiéramos calcular la presión, bueno, conociendo MAC 1 y la presión, podemos calcular la presión en el punto 2 o P sub B. Entonces, P sub B estará dado por las relaciones de onda normales.
Y aquí teníamos que P2 partido por P1 es igual, como habíamos dicho, PB partido por PE. Y eso es igual, en este caso que tenemos una onda de choque, P1, 1 partido K1, 2K Mach 1 al cuadrado menos K menos 1. Donde no se nos olvide que Mach 1 es igual a Mach E, que estaba dado por la condición en que el flujo era isentrópico justo hasta el plano de salida. Entonces, conociendo Mach E, tenemos que la razón de presiones es 9.9175. Y aquí voy a recalcar por millonésima vez de que pueden resolver esta ecuación o evaluarla, esta expresión, o simplemente obtener el valor de tabla, que va en este caso a corresponder a la tabla para ondas de choque normales. Bueno, con ese valor podemos calcular la presión en el reservorio de la derecha, ya que conocemos P sub B, 9.9175 por P sub B, 9.9175 por 2.94 kilopascales. Entonces P sub B va a ser igual a 29.2 kilopascales. Bien, vamos a... bueno, este es el resultado de ese problema. Esta es la presión requerida para que exista ondas de choque normales en nuestra tobera. Pero vamos a analizar un poco entonces el gráfico. Vamos a tener una condición en la que nuestro flujo es isentrópico. Llega a este punto, se forma una onda de choque. Tenemos una presión de 29.2 kilopascales. Si la presión disminuye o es menor a 29.2 kilopascales, nuevamente vamos a tener ondas de choque oblicua hasta que lleguemos a la condición de diseño. Después ya vamos a tener ondas de expansión que no vamos a tratar en este curso. Si aumentamos la presión, entonces, ya que esta es la presión mínima, vamos a tener ondas de choque normales, pero hasta este punto, previas al plano de salida. Aquí me gustaría también comentarles o analizar un poco este resultado. Lo primero es que vemos que la presión aumenta a lo largo de esta onda de choque, lo cual, como vimos en este gráfico, uno es claro, llegamos con una presión menor, pasamos nuestra onda de choque y salimos con una presión mayor. Pero también, por supuesto, sigue lo que habíamos hablado en clase. Además, si ven las expresiones correspondientes, vamos a presentar el gráfico, lo vamos a buscar primero. Vamos a tener distintos comportamientos para las distintas propiedades de nuestro flujo. Entonces, estaríamos aproximadamente, habíamos dicho que Mach 1 era igual a 2.94, así vamos a estar aproximadamente aquí. Vamos a ver, como habíamos dicho, un aumento de la presión, y aquí P0 partido por P1, entonces esta curva se disminuye. Y también vamos a ver una disminución en el número de Mach. Pasamos de Mach 1 es igual a 3 a Mach 2 es igual a 0.5. Aquí fíjense que es Mach 2, no la relación entre los números de Mach. Entonces pasamos de un flujo supersónico, nuestra onda de choque, flujo subsónico. Es decir, el flujo en
el reservorio a la derecha va a ser subsónico siempre. Si existe estas ondas de choque normales. Bueno, último parte de este problema y de la práctica. Si me pasa un poco el tiempo, me voy a disculpar, pero quiero terminar para no tener que volver en la tarde para hacer simplemente una parte de este problema. Bueno, si me paso también, por supuesto, esta clase ya queda grabada y lo voy a subir al canal del curso por si tienen otras responsabilidades. Bien. Punto D, correspondiente a el problema 4. D, no me gustó este color. Vamos a asegurar de que esté dentro del tamaño correspondiente. Bien. D. El punto D nos dice que determinemos las condiciones de flujo en el plano de salida si la presión en el reservorio de la derecha, P sub B, es 50 kilopascales. Además, las condiciones de flujo antes y después de la onda de choque, bueno, ese es un pequeño spoiler de lo que vamos a tener que ver, y el área transversal de la onda de choque. El área transversal de la onda de choque básicamente lo que nos va a permitir es determinar el punto en el que esta onda de choque se forma si conociéramos, por ejemplo, cómo varía el área de nuestra tobera en la dirección X. Entonces tendremos que evaluar o determinar este X en base al área en particular. Bueno, como le está diciendo, el enunciado nos hace un pequeño spoiler con respecto a la formación de onda de choque. Habíamos determinado que este punto era 98, la presión para que se diera esta condición era 98.2 kilopascales, si no me equivoco, 98 algo. Y la presión en este punto era 25 algo. Si no me estoy equivocando. Pero era mayor y menor que 50 kilopascales. Entonces, si el enunciado no nos lo hubiera indicado, tenemos que nos vamos a encontrar en este régimen donde vamos a encontrarnos con ondas de choque dentro de nuestra tobera. En particular, y que no se nos olvide, va a ser en la zona divergente, porque para que exista onda de choque, nuestro flujo tiene que ser supersónico. Bien, vamos a resolver este último punto ya. Vamos a volver a nuestra zona de trabajo. Y teníamos entonces que la presión en el reservorio de la derecha, P sub B, es igual a 50 kilopascales. Bueno, como le estaba comentando, ya que tenemos una presión menor a la requerida para que exista flujo supersónico en la zona divergente y mayor a la requerida para que exista una onda de choque en el plano de salida, nos vamos a encontrar con ondas de choque dentro de nuestra tobera. Es decir, tenemos que considerar una situación por este estilo. Una onda de choque en la zona divergente, tenemos 1, tenemos 2. Más adelante nos vamos a encontrar con el plano de salida. Plano de salida, donde vamos a tener P sub B y A sub B. Y posterior a este plano de salida vamos a tener P sub B. Vamos a tener P0 en el reservorio de la derecha, T0 con B0 aproximadamente igual a 0, lo que nos va a permitir estimar nuestras condiciones de estancamiento. Y tenemos que tomar las siguientes consideraciones. Primero, nuestro flujo va a ser isentrópico hasta
la onda de choque normal. Luego, en este pequeño y por supuesto exagerado grosor, vamos a tener un cambio irreversible donde la entropía en el punto 2 ha de ser mayor que la entropía en el punto 1, y posteriormente a eso ya vamos a tener nuevamente isoentrópico. Como nuestro flujo a partir de 2 es isoentrópico, vamos a poder decir que PV es igual a la presión del plano de salida. Bueno, para eso vamos a utilizar nuestras relaciones que vimos en clase. En particular, podemos determinar, podemos utilizar la siguiente relación. Esta la vimos la clase pasada. P partido por P0 en 1 por el área transversal en E partido por el área transversal en T, que correspondía a la garganta, va a ser igual a P sub E partido P sub 0E por A sub E a E. Bueno, y esta relación nace simplemente de esta consideración de que nuestro flujo es isoentrópico hasta 1, luego es isoentrópico a partir de 2, existe este cambio irreversible, y este cambio irreversible va a estar dado por nuestra onda de choque, cuyas relaciones ya conocemos. Bueno, y toda esa información se reúne en esta expresión. Aquí conocemos P sub 0 en el reservorio de la izquierda, entonces P sub 0 es igual a 100 kilopascales, que está dado por nuestro enunciado o el diagrama. La presión en E, o en el plano de salida, habíamos dicho que era igual a la presión en el reservorio de la derecha, porque nuestro flujo es isoentrópico a partir de ese punto. Y aquí un pequeño detalle: si tenemos onda de choque normal en el plano de salida, vamos a tener que tener ojo con esta relación. Para eso vamos a tener que considerar el paso anterior, o la forma para resolverlo en el caso anterior, y no vamos a poder utilizar esta relación. Bueno, 50 kilopascales, que es P sub B. El área en la plano de salida era 0.04 metros cuadrados. El área en la garganta es 0.01 metros cuadrados. Y aquí vamos a dividir estas dos relaciones, las cuales van a estar dadas por nuestros, por separado, por supuesto, nuestras relaciones para gases ideales. Bien. La idea en este punto va a ser determinar las condiciones de flujo, porque si se dan cuenta aquí, estas relaciones van a estar determinando solo las condiciones de flujo en el plano de salida. Entonces vamos a tener que determinar las condiciones de flujo en el plano de salida en base a nuestras relaciones para gas ideal, utilizando una iteración, ya que estas relaciones necesitan el número de Mach en el plano de salida. Y podemos resolverla, por supuesto, resolver esta ecuación numéricamente o iterando en la tabla. Entonces, este valor, al reemplazar estos valores que ya les presenté, obtenemos que es igual a 2. Vamos a ver si mejor vamos a dejar expresado para que después no haya duda. 0.04 metros cuadrados, 1 metros cuadrados, eso es igual a 2, y eso va a ser igual a esta expresión que tenemos acá. Donde tenemos que, la vamos a cambiar de color para que las diferenciemos. 2 es igual a 1 más k menos 1 partido por 2 más e al cuadrado menos k menos 1. En azul tenemos la relación para el área,
1 más E. 1 más un medio K menos 1 más E al cuadrado. Un medio K más 1. Y todo esto está elevado a un medio K más 1, K menos 1. Bueno, estas relaciones, por supuesto, vienen de las que ya hemos visto hasta el momento. Y si resolvemos esto numéricamente, considerando que K es igual a 1.4, vamos a obtener, y aquí nuevamente es podemos resolver esto mediante Newton-Raphson, y considerando, eso sí, de que Mach sub B tiene que ser menor a 1, porque tenemos un flujo posterior a una onda de choque, es decir, tiene que ser subsónico. Resolviendo eso, vamos a obtener que Mach E es igual a 0.287. Bueno, ¿cómo pueden hacer esto con tabla? Utilizan un número seleccionan un número de Mach, calculan esta expresión en base a la tabla, calculan esta otra. Ahí pueden utilizar, por ejemplo, dos valores si llegan a un punto donde tuvieran que interpolar. Pero, por supuesto, ambos de estos valores van a depender del mismo número Mach. Calculan la multiplicación de estos dos términos y le restan 2 y ven, por supuesto, su ecuación objetiva. Y ahí van iterando a medida de que van avanzando con el número Mach. Bueno, con ese número Mach podemos calcular la razón de P y P0E, el cual ahora P0E va a ser distinto a P0 en 1, porque existe este cambio irreversible. Entonces vamos a obtener que este valor es igual a 0.944. Lo mismo para las razones de área, AE partido por el área crítica, 2.118. Bien, aquí es importante mencionar que... no dije nada. Perdón. Bueno, además vamos a tener que... Ah, sí, perdón. Perdón, ya me estoy cansando de tan larga clase. Aquí es importante mencionar que esta área crítica para E no corresponde al área crítica que pudiera ser el área de la tobera, que hoy sería el caso cuando tenemos flujo isentrópico. Y esto es porque existe un cambio irreversible en la onda de choque. Entonces, además, vamos a tener que, además de que las condiciones de estancamiento cambian al atravesar nuestra onda de choque, también las áreas críticas. Entonces, A sub B no es igual a A crítica en 1, que este sí era igual al área de la tobera, cuando tenemos flujo estrangulado o las condiciones de flujo en el sistema lo permiten. Bueno, entonces vamos a tener que P0 partido por P2 es P01, y esto va a estar dado por las relaciones de onda de choque, A sub T, A sub B, por A sub B, A sub B, evaluando esta expresión que conocemos bastantes resultados: 0.01 metros cuadrados, 0.04 metros cuadrados. Estas no son las áreas críticas, son simplemente las áreas de la tobera y el plano de salida. Este valor sale de aquí. Tenemos entonces que podemos calcular cómo varía la presión a través de nuestra onda de choque.
0.5295. Pero la presión de estancamiento. Conocemos la presión de estancamiento en el punto 1, dada por nuestro diagrama, es 100 kilopascales. Entonces, la presión de estancamiento para el flujo posterior a la onda de choque, P02, es igual a 0.5295, el valor que acabamos de determinar, por P01, 0.5295, 100 kilopascales. Entonces la presión de estancamiento en el punto 2 es 52.95 kilopascales. Bien, conociendo esta relación, vamos a poder conocer la razón de presión de estancamiento en el punto E con la presión de N, la cual está dada por esta expresión. Y a todo esto, si conocemos el número de Mach en el punto E, el cual ya determinamos, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, esta parte es simplemente para demostrar de que vamos a llegar exactamente a lo mismo. 0.59, eso es igual a PE partido por P0E elevado a menos 1, y es igual a nuestro valor que habíamos encontrado anteriormente, 0.944 elevado a menos 1. Simplemente para mostrar de que debiéramos siempre llegar a lo mismo. Bueno, finalmente, todavía nos falta un par de pasos, y aquí nuevamente les voy a repetir de que si tienen otras responsabilidades, me dejen nomás, yo los voy a dejar grabado, la última parte, porque no quiero volver en la tarde solo a hacer una última parte de este problema. ¿Ya? Entonces, podemos calcular las razones de el área, perdón, la razón de la temperatura de estancamiento con la temperatura en el plano de salida. Y aquí vamos a hacer el siguiente arreglo, PE, cada menos 1 partido por K, el cual simplemente nace de modificar un poco las relaciones para gases ideales y propiedades de estancamiento. Pudieran también, por supuesto, calcular esta razón conociendo el número Mach. Aquí lo hice de una forma un poco distinta para que vean de que al final este capítulo es solo jugar con nuestras ecuaciones. Bien, entonces ahí tenemos la razón para las propiedades de estancamiento. Tenemos conocemos la presión en el punto E, conocemos el número de Mach en el punto E, la razón por las de área y área crítica. Entonces también conocemos el área crítica en el plano de salida. Y si no me equivoco, solo nos falta conocer la temperatura de estancamiento en el plano de salida. Y aquí les voy a recordar el comportamiento para las ondas de choque, que tenemos que la temperatura de estancamiento no cambia a través de una onda de choque. Sí cambia la presión de estancamiento, la temperatura, perdón, la densidad de estancamiento, el área crítica, pero no la temperatura, esa se mantiene. Entonces, en base a la temperatura de estancamiento en 1, que está dada por nuestro problema, podemos calcular la temperatura en el plano de salida. Bien, vamos a continuar con lo que nos queda. Nos falta calcular el número de Mach previo a la onda de choque y, por supuesto, posterior a la onda de choque, lo cual nos va a permitir determinar el resto de las propiedades de flujo previo y posterior a esta onda de choque. Entonces, para calcular Mach 1, vamos a utilizar la relación dada por la onda de choque, P02, P01, es igual a
0.5295, que lo habíamos calculado aquí, perdón. Y tenemos una relación para ondas de choque que nos relaciona estas presiones de estancamiento y cómo cambian a través de esta discontinuidad. K-1. Bueno, esta relación, por supuesto, es un poco más larga. 2K Mach 1 al cuadrado menos K-1. 1 partido por K-1. Y esta, por supuesto, si tienen el valor de K, que es para el aire, 1.4, se reduce bastante, pero yo la copié así. Bien, esta es una ecuación no lineal. Tenemos que resolverla mediante métodos numéricos o por millonésima vez utilizando la tabla. Pero esta es la tabla para resolverla. Es la tabla para ondas de choque. Mach 1 es igual a 2.425. Flujo supersónico que entra a nuestra onda de choque, pero va a salir subsónico, como corresponde. Con este valor podemos obtener la razón de P0 con P1, igual a 15.2. De tabla o evaluando las correspondientes relaciones, y estas son para flujo isentrópico. Obtendremos P1 es igual a 100 kilopascales partido por 15.2 y eso es igual a 6.6 kilopascales. Bueno, esa sería la presión del flujo previo a la onda de choque. Podemos hacer lo mismo con la temperatura, nuestras relaciones para flujo isentrópico. Y aquí T0 y P0 no se vayan a confundir, corresponden a las propiedades de estancamiento previas a la onda de choque, las cuales van a cambiar después. Entonces 2.18, vamos a soltar la parte, no, mejor no hacemos nada, sino después se me pueden confundir, 400 Kelvin, 2.18, es decir, esto igual a 183.5 Kelvin. Bueno, ya habiendo determinado eso, nos falta determinar las condiciones de flujo posteriores a la onda de choque, y para eso lo primero que vamos a hacer es calcular el número de Mach. Mach 2 es igual a K-1, Mach 1 al cuadrado más 2, 2K, perdón, no hay 2K, Mach 1 menos K menos 1. Si evaluamos esta expresión, donde conocemos ya Mach 1 del paso anterior, Mach 2 es igual a 0.5205. Y aquí voy a seguir recalcando para que no se me vayan a confundir nunca. Todos estos valores están tabulados y solo necesitan conocer valores clave y ustedes van viendo. Para quien no quiera evaluar estas expresiones o hacer algún programa para hacerlo. P2 partido por P1 entonces va a ser igual con las ecuaciones para ondas de choque. Y este valor va a estar dado por el número de Mach, pero en 1. Entonces podemos encontrar la razón de las presiones previa y posteriores a la onda de choque. Entonces P2 es igual a P1 por
3.2428. P1 lo calculamos en el paso anterior, es 6.6 kilopascales. Entonces P2 es igual a 21.4 kilopascales. La razón de temperaturas, T2 partido por T1, es igual a 2.0643. T2 es igual a T1 por 20643, 378.8 Kelvin. Y aquí también T1 lo calculamos en el paso anterior, 183.5 Kelvin. Y eso ya debiera ir dándonos paso a la última parte de nuestro problema. A todo esto, yo no sé por qué lo hice después, pero como les había dicho, aquí la temperatura va a estar dada por este cambio, que se mantiene la temperatura de estancamiento constante a través de nuestra onda de choque. Entonces podemos calcular la temperatura en el plano de salida. T es igual a T0E partido por 1.0. No, mejor simplemente voy a dar el valor. Lo hice de manera distinta. Aquí me salté algunos pasos antes de hacerlo, pero no tiene mayor dificultad. Bueno, ya habiendo calculado eso, nos queda el último paso, que corresponde al área transversal. Y para eso, nuevamente, vamos a utilizar nuestras relaciones de flujo isentrópico. Y el área crítica aquí va a estar dada por la siguiente condición. Tenemos que nuestro flujo es isentrópico hasta la onda de choque, pero el área crítica, el área donde Mach igual a 1, va a estar dada en la tobera, es decir, el área crítica va a ser igual al área de la tobera. Y esto es porque existe flujo isentrópico hasta la onda de choque. Entonces, pudiéramos, por así decirlo, imaginarnos de que existe flujo isentrópico hasta el final, pero esto no nos va a hacer ninguna diferencia. El área crítica va a estar dada justo en el área de la, de la garganta. Bien, entonces esto lo calculamos considerando flujo isentrópico, considerando Mach 1. Calculamos esta razón, que nos va a dar 2.425. Entonces, ya que el área 1 habíamos dicho era, el área crítica era el área de la tobera, vamos a verlo, de la garganta, por 2.425, 0.1 por 2.425. Finalmente, el área de la transversal de la onda de choque va a ser 0.2425 metros cuadrados. Bueno, hasta aquí ya terminamos nuestro problema, pero les voy a comentar, y como les había dicho con anterioridad, de que si tenemos el área de nuestra transversal de nuestra onda de choque, podemos calcular el punto donde se va a formar si es que conocemos cómo varía el área en nuestra tobera. Por ejemplo, si tuviéramos una tobera de este estilo, donde tenemos, por ejemplo, que el radio va a ser una función de x,
Podemos calcular el área como una función de x también, simplemente es f de x al cuadrado por pi partido por radio. Y tenemos que evaluar esta expresión para conocer en qué punto se va a formar. Ese no es el caso aquí, no conocemos detalles de la geometría de la toera, pero para que lo tengan en consideración. Bien, vamos a cortar la grabación.